Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, porque a mí también me tiene fascinado. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkam y que sigue generando olas de interés y especulaciones en todo el mundo. En este vídeo vamos a analizar algunas declaraciones recientes de Kerem, declaraciones que, créanme, me impactaron muchísimo. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada matiz, para tratar de entender qué está pasando realmente en la vida de Kerem y, por supuesto, qué implicaciones tienen esas declaraciones para la eterna pregunta que todos nos hacemos: ¿hay posibilidades de una reconciliación con Hande? Pero antes de que nos adentremos en este terreno pantanoso y lleno de rumores, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido sobre farándula turca, relaciones y chismecitos jugosos, por favor, suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando vídeos como este y además, así no se perderán de nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Hace poco Kerem Bürsin ofreció una entrevista que dio mucho que hablar. No voy a entrar en detalles sobre dónde fue exactamente o quién lo entrevistó, porque lo importante aquí es el contenido, lo que dijo y cómo lo dijo. En la entrevista le preguntaron inevitablemente sobre Hande Erçel. Él, como es costumbre, manejó la situación con mucha diplomacia y profesionalismo. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, hubo ciertas frases, ciertas pausas, ciertos gestos que me hicieron pensar, y mucho. Uno de los momentos clave fue cuando le preguntaron directamente si mantenía contacto con Hande. Su respuesta fue algo así como: Hande y yo compartimos una experiencia increíble trabajando juntos. Fue un periodo muy intenso de nuestras vidas. Siempre le desearé lo mejor. Ahora, analicemos esto. No dijo que sí, no dijo que no. Evadió la pregunta. Un político profesional no lo haría mejor. El le desearé lo mejor suena a despedida, a algo que ya quedó en el pasado. Pero, ¿es realmente así? La ambigüedad de la respuesta es lo que alimenta la especulación, ¿verdad? Podría significar simplemente que ya no están en contacto constante, que sus caminos se han separado naturalmente, o podría ocultar una verdad más compleja, una herida que aún no ha cicatrizado completamente. La frase «un periodo muy intenso de nuestras vidas» sugiere que la relación fue algo más que una simple colaboración profesional. Implica un vínculo emocional profundo, una conexión que trascendió la pantalla. Y ese «siempre le desearé lo mejor» suena casi a una promesa silenciosa, un deseo de felicidad para alguien a quien una vez apreció mucho. Otro punto importante fue cuando le preguntaron sobre las cualidades que más admiraba de una mujer. Él empezó a hablar de la inteligencia, la independencia, el sentido del humor. Todas cualidades que casualmente o no encajan perfectamente con la personalidad de Hande. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Es como si inconscientemente estuviera describiendo a la mujer que una vez amó, a la mujer que aún ocupa un lugar en su corazón. Vamos. Todos sabemos que los actores tienen un guión, una imagen pública que mantener, pero a veces, la verdad se filtra a través de las grietas. Y esta descripción, tan detallada y precisa, parece un guiño a Hande. Podría ser una simple coincidencia, sí, pero conociendo la minuciosa atención que ponen los medios a cada palabra que sale de la boca de Kerem, es difícil creer que no lo hizo de forma intencionada, al menos a nivel subconsciente. Imagínense la reacción de Hande al escuchar esto: se habrá sonrojado. Habrá sentido un vuelco en el corazón. ¡Ay, el amor! Y luego está el tema de la química. En la entrevista le mostraron un clip de Senkalkam, una escena romántica entre él y Hande. Su reacción fue muy interesante. Se le dibujó una sonrisa en el rostro, una sonrisa nostálgica, melancólica. Se quedó mirando la pantalla durante un buen rato, como reviviendo esos momentos. Y luego suspiró. Un suspiro que decía más que 1000 palabras. ¿Un suspiro de anhelo, de añoranza, de arrepentimiento? Esta es la prueba reina, la evidencia irrefutable. Una imagen vale más que 1000 palabras, y esa sonrisa, esa mirada, ese suspiro, lo dicen todo. La química entre ellos era palpable, incluso a través de una pantalla. Y el hecho de que Kerem se detuviera a revivir esos momentos, a dejar que la nostalgia lo invadiera,
demuestra que la experiencia de Senkalkam y la relación con Ande siguen siendo importantes para él. El arrepentimiento, si es que lo hay, podría ser por no haber sabido manejar la relación, por haber dejado que las presiones externas la destruyeran. O quizás simplemente se arrepiente de haber perdido a alguien especial. Porque eso es lo que yo creo que subyace en todo esto. Creo que Kerem se arrepiente de lo que pasó. No sé exactamente qué fue lo que causó la ruptura, los rumores son muchos y variados, desde diferencias irreconciliables hasta presiones de la fama. Pero lo que sí sé es que ambos, tanto Kerem como Ande, parecen haber quedado marcados por esa relación. Los rumores, como bien saben, son un campo minado. Un día se dice que fue por incompatibilidad de agendas, al siguiente que hubo terceras personas involucradas, y al otro que las marcas y los representantes les exigieron separarse para mantener su imagen individual. La verdad probablemente sea una combinación de todo eso y más. La presión de la fama, la constante exposición mediática, el escrutinio público, todo eso puede ser demoledor para cualquier relación, incluso para las más sólidas. Y en el caso de Kerem y Ande, que eran jóvenes y estaban viviendo un momento de gran éxito profesional, la presión debió ser aún mayor. No olvidemos que mientras interpretaban a una pareja en la pantalla, también se enamoraron en la vida real, lo que añadió una capa extra de complejidad a la situación. Ahora bien, ¿significa esto que hay esperanzas de reconciliación? Aquí es donde las cosas se ponen más complicadas. Porque Ande también ha seguido adelante con su vida. Ha estado enfocada en su carrera, ha participado en nuevos proyectos, se la ha visto disfrutando de la compañía de amigos y familiares. Y por supuesto, también ha habido rumores sobre nuevas relaciones. Rumores que hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido. Es importante recordar que Ande es una mujer fuerte e independiente, y que tiene derecho a seguir adelante con su vida, con o sin Kerem. Su carrera está en ascenso, ha demostrado su talento en diversos proyectos y se la ve radiante y feliz. Los rumores sobre nuevas relaciones son inevitables, dada su fama y su belleza, pero hasta que ella no confirme nada, son solo eso, rumores. La clave está en observar cómo se comporta Ande en público, si hay algún indicio de que aún guarda sentimientos por Kerem. Hay miradas furtivas, sonrisas tímidas, o un distanciamiento total. El lenguaje corporal lo dice todo. Pero, y aquí viene el gran pero, hay algo que me dice que la puerta no está completamente cerrada. Hay una conexión innegable entre Kerem y Ande, una chispa que se encendió en Senkalkam, y que sigue brillando, aunque sea tenuemente, en el corazón de sus fans. Y quizás, solo quizás, esa chispa pueda reavivarse en el futuro. El amor verdadero, como dicen, nunca muere. Y la conexión entre Kerem y Ande era tan evidente, tan palpable, que es difícil creer que se haya extinguido por completo. Esa chispa de la que hablo no es solo química física, es una conexión a nivel emocional, una comprensión mutua, una complicidad que se forja con el tiempo y las experiencias compartidas. Quizás necesitan tiempo y espacio para sanar las heridas y reflexionar sobre lo que realmente quieren. Quizás necesitan encontrarse a sí mismos individualmente antes de poder volver a estar juntos. Pero la posibilidad de una reconciliación siempre estará ahí, latente, como una llama que espera ser reavivada. Volviendo a la entrevista de Kerem, hubo un momento en el que le preguntaron qué consejo le daría a las parejas que están pasando por un momento difícil. Su respuesta fue muy reveladora. Dijo que lo más importante es la comunicación, el diálogo honesto y sincero. Dijo que hay que tratar de entender el punto de vista del otro, de ponerse en sus zapatos. Y dijo que a veces es necesario dejar el orgullo de lado y perdonar. Esta es una indirecta más directa que un misil teledirigido. Kerem está, sin duda, enviando un mensaje. Está diciendo que la comunicación es la clave para resolver cualquier conflicto, que es fundamental comprender la perspectiva del otro, y que el perdón es esencial para avanzar. ¿Es una autocrítica? Reconoce que él también cometió errores en la relación. Es posible. Lo que está claro es que Kerem parece haber aprendido mucho de la experiencia, y que está dispuesto a dejar atrás el pasado para construir un futuro mejor, ya sea con Ande o con otra persona. ¿Será que este consejo va dirigido a Ande? ¿Será que Kerem está tratando de enviarle un mensaje subliminal, una señal de que está dispuesto a dejar atrás el pasado y a empezar de nuevo? No lo sé con certeza. Pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Todos somos románticos empedernidos, ¿verdad?
Nos encanta la idea de que el amor lo puede todo, de que el destino siempre encuentra la forma de unir a las almas gemelas. Y en el caso de Kerem y Ande, la fantasía de una reconciliación es demasiado tentadora para ignorarla. Pero también hay que ser realistas, las relaciones son complicadas, y no siempre terminan como en los cuentos de hadas. Sin embargo, mientras haya esperanza, seguiremos soñando con un final feliz para esta historia de amor. Claro, también es posible que esté leyendo demasiado entre líneas. Es posible que Kerem simplemente esté siendo amable y educado, como siempre lo ha sido. Es posible que Ande ya haya pasado página y no tenga ningún interés en retomar la relación. Es posible que todo esto sea simplemente una ilusión, una fantasía alimentada por el deseo de los fans. La cruda realidad es que no tenemos ni idea de lo que realmente está pasando entre Kerem y Ande. Solo ellos conocen la verdad, y hasta que no decidan compartirla con el mundo, solo podemos especular y fantasear. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad. No debemos caer en la obsesión ni invadir su intimidad, por mucho que nos guste su historia. Pero, ¿saben qué? Yo sigo creyendo en el poder del amor. Sigo creyendo que Kerem y Ande tienen algo especial, algo que vale la pena luchar. Y sigo creyendo que si ambos están dispuestos a perdonar y a olvidar, pueden tener una segunda oportunidad. El amor es un misterio, un sentimiento poderoso que puede superar cualquier obstáculo. Y si Kerem y Ande realmente se aman, si la conexión entre ellos es tan fuerte como creemos, entonces sí, creo que tienen una oportunidad de volver a estar juntos. Pero para eso ambos deben estar dispuestos a trabajar en la relación, a dejar atrás el pasado, y a construir un futuro juntos, basado en la confianza, el respeto y la comunicación. En fin, después de analizar todas estas declaraciones, mi conclusión es que Kerem, definitivamente, aún piensa en Ande. Hay un cariño evidente, un respeto profundo y quizás, una pizca de arrepentimiento. Si esto se traducirá en una reconciliación, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de Kerem y Ande sigue siendo un tema fascinante que nos mantiene a todos enganchados. Es un culebrón turco en la vida real, y nos encanta. Nos encanta analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, y fantasear con un final feliz. Y mientras tanto seguiremos pegados a las redes sociales, esperando cualquier señal que nos indique que la reconciliación es posible. Y bien, ¿qué les ha parecido este análisis? Espero que les haya gustado y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber su opinión, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre Kerem y Ande? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme saber lo que piensan. Quiero leer todas sus teorías, sus predicciones, sus deseos. ¿Son #team Kerem Ande o creen que es hora de pasar página? La caja de comentarios es toda suya. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.